Pedro Sánchez viajó a Egipto con la intención de proyectar una imagen de estadista internacional, convencido de que su presencia en una cumbre de paz lo situaría en la primera línea del tablero diplomático. Pero el resultado fue justo el contrario, un desplante silencioso del entorno internacional y una oleada de críticas que lo dejaron políticamente descolocado. Su viaje, que pretendía ser un gesto de liderazgo y compromiso global, acabó retratando una vez más la distancia entre el relato que intenta vender y la realidad que lo rodea. El presidente del gobierno buscaba esa foto simbólica que tanto valora su equipo de comunicación. La imagen del dirigente progresista que aboga por la paz en Oriente Medio, defensor del diálogo y de la cooperación internacional. Sin embargo, el escenario le jugó en contra desde el primer momento. Su intento de atribuirse un papel protagonista en las negociaciones entre Israel y Palestina resultó tan forzado como poco creíble. El propio ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trató de reforzar el mensaje asegurando ante la prensa que España había tenido un papel clave en el acercamiento entre ambas partes. Aquellas palabras, dichas con solemnidad, se desmoronaron al instante entre diplomáticos y corresponsales que conocían perfectamente que España no había intervenido de forma significativa en ningún proceso de mediación. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos analistas internacionales se preguntaban a qué obedecía esa repentina necesidad del gobierno español de atribuirse méritos ajenos, cuando su papel en la región ha sido prácticamente testimonial. Más allá de declaraciones formales y posicionamientos ambiguos, España no ha aportado nada tangible al conflicto. No ha mediado, no ha propuesto soluciones concretas, ni ha tenido influencia en los actores clave. De hecho, muchos diplomáticos calificaron la maniobra como un intento de diplomacia estética, donde lo importante no es lo que se hace, sino lo que parece que se hace. El episodio más tenso se produjo durante una intervención pública de Donald Trump, que participaba en el acto como invitado de honor. En medio de su discurso, el expresidente estadounidense, fiel a su estilo directo, preguntó irónicamente, ¿dónde está el de España? Tras ubicar a Sánchez entre los asistentes, lanzó un comentario cargado de sarcasmo recordándole la escasa contribución de su país al presupuesto de la OTAN y la necesidad de corregir el tema del PIB. La escena fue tan incómoda que ni las cámaras oficiales pudieron disimular el gesto de desconcierto del presidente español. En cuestión de segundos, lo que debía ser un momento de visibilidad internacional se transformó en un recordatorio público de su irrelevancia diplomática. Pero lo peor no fue la humillación ante Trump, sino la reacción de varias delegaciones que, en conversaciones privadas, cuestionaron abiertamente la presencia de Sánchez en la cumbre. ¿Qué hace aquí?, se escuchó entre representantes de países con verdadera implicación en el conflicto. Algunos consideraban su aparición como un intento oportunista de aprovechar el simbolismo de la paz para obtener réditos políticos internos. Otros, simplemente, lo veían como un acto de narcisismo político en busca de titulares. Entre todas las críticas, la más dura llegó de la organización LACOM, una entidad que promueve las relaciones entre España e Israel. A través de sus redes sociales, publicaron un comunicado demoledor en el que calificaban de miserable la presencia de mandatario español en la firma del acuerdo. El texto, ampliamente compartido, afirmaba que Sánchez había acudido a ocupar un lugar que no le corresponde, comparando su comportamiento con el de quien se cuela en una boda ajena solo para hacerse la foto y presumir después de ser el padrino. El comunicado no se limitaba a la ironía ni al reproche diplomático. Era una pieza cuidadosamente redactada, un manifiesto que condensaba una profunda indignación moral. Su tono no era el de una mera discrepancia política, sino el de una denuncia frontal contra lo que consideraban una grave degradación ética del gobierno español. En sus líneas se podía percibir la rabia contenida de quienes han visto, con asombro, como España, un país históricamente respetado por su moderación y su sentido de la justicia internacional, se deslizaba hacia una postura equívoca y complaciente con los verdugos del terrorismo. El texto señalaba con precisión quirúrgica la raíz del problema: la banalización del mal bajo el pretexto de la compasión, el intento de equiparar moralmente a quienes asesinan con quienes son asesinados, una distorsión moral que, a juicio de los firmantes, convertía al Ejecutivo español en cómplice indirecto de quienes siembran el horror. El señor Sánchez no ha contribuido ni moral ni políticamente a este acuerdo. No ha sido mediador, ni defensor de la paz. Ha sido el cómplice moral de los que siembran el terror, afirmaba sin rodeos el comunicado. Aquellas palabras resonaron con fuerza porque no eran fruto del impulso ni del rencor, sino de un juicio racional que encontraba respaldo en los hechos. La acusación era dura, directa y desprovista de eufemismos. No pretendía herir, sino retratar con exactitud lo que muchos ya percibían: un gobierno que ha hecho de la ambigüedad su seña de identidad y que,
en nombre del progresismo, ha terminado por desdibujar la frontera entre el bien y el mal. El eco fue inmediato. Los principales medios israelíes se hicieron eco de la denuncia, destacando el contraste entre la retórica humanitaria del presidente español y la realidad de sus alianzas políticas. Columnistas y analistas internacionales recogieron el mensaje con matices similares. España, bajo el liderazgo de Sánchez, parecía haber renunciado a su papel histórico de equilibrio para convertirse en un actor guiado por el oportunismo ideológico. En los círculos diplomáticos, la declaración fue leída con atención y comentada con un trasfondo de decepción. España, antaño vista como una voz moderada capaz de tender puentes entre culturas, aparecía ahora como un país atrapado en su propio relato político, incapaz de distinguir entre solidaridad y propaganda. Mientras tanto, en Israel, el dolor seguía siendo insoportable. Madres que enterraban a sus hijos, familias destrozadas por los atentados, comunidades que aún no se recuperaban del horror. Y mientras esa realidad desgarradora se vivía en silencio, Sánchez se subía a un atril para pronunciar discursos cargados de moralismo, acusando la única democracia estable de Oriente Medio de crímenes de guerra. Sus palabras, pronunciadas con una seguridad estudiada, buscaban conmover a su audiencia internacional, pero lo único que lograron fue indignar a quienes padecían el peso real de la violencia. Lo que para el presidente español era un ejercicio de humanismo retórico, para las víctimas se convirtió en una afrenta, una traición a la verdad y a la justicia. Ni una sola vez, en esas declaraciones, se le escuchó condenar con firmeza y sin ambigüedades los actos de terror que dieron origen al conflicto. Su silencio selectivo se interpretó como una forma de cobardía moral. No se puede hablar de paz, decían sus críticos, cuando se evita pronunciar el nombre de los asesinos. No se puede clamar por justicia cuando se iguala al asesino con el asesinado. Su discurso, lleno de palabras grandilocuentes y apelaciones abstractas al humanismo universal, fue visto como un intento torpe de repartir culpas a partes iguales, borrando la línea que separa a los que matan de los que resisten. Esa ambigüedad calculada, presentada ante la opinión pública como una postura neutral o conciliadora, no era más que el reflejo de una política exterior vacía de convicciones. Detrás del lenguaje diplomático y los gestos humanitarios se escondía una contradicción estructural. Un gobierno que se proclama defensor de los derechos humanos, pero que no duda en mantener lazos con regímenes autoritarios y movimientos que desprecian esos mismos principios. Se trataba, según los críticos, del ejemplo perfecto del doble lenguaje del sanchismo: decir una cosa para el consumo interno y actuar de manera opuesta en el escenario internacional. Esa incoherencia, convertida ya en un estilo de gobierno, ha minado la credibilidad de España en el extranjero. Los aliados tradicionales observan con recelo sus movimientos, mientras las potencias emergentes lo perciben como un actor débil, más interesado en el simbolismo que en la sustancia. Sánchez ha logrado algo insólito: que España sea escuchada, pero no respetada. Cada declaración suya se percibe como un ejercicio de autoafirmación ideológica, no como la voz de un país con principios firmes. La cumbre de Egipto fue el resumen perfecto de esa tendencia. No se trató de un error puntual, sino de la confirmación de un patrón. Sánchez no acude a los foros internacionales para construir acuerdos, sino para fotografiarse en ellos. No busca participar en la historia, sino figurar en la instantánea. Lo esencial no es el resultado, sino el encuadre. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública está medida para alimentar la narrativa del líder global, progresista y humanista que su propio gabinete se esfuerza en proyectar. Pero detrás de esa escenografía, el vacío es evidente. No hay estrategia, no hay peso político, no hay visión de Estado. Cada vez que Sánchez habla fuera de nuestras fronteras, España contiene el aliento. No por orgullo, sino por temor a la próxima improvisación. Porque donde debería haber prudencia diplomática, hay arrogancia personal. Donde debería haber respeto institucional, hay propaganda de partido. Y donde debería existir una política exterior coherente, solo hay marketing personal. El resultado es un país que pierde presencia internacional a medida que su presidente acumula minutos de cámara. España merece algo distinto, algo digno. Merece una voz internacional que represente con honestidad sus valores y su historia. Una voz que entienda que la paz no se negocia con discursos de ocasión, sino con principios sólidos y coherencia moral. Un país que olvida la diferencia entre la paz y la rendición acaba aceptando la injusticia como forma de convivencia. Y un líder que confunde diplomacia con espectáculo acaba convirtiéndose en un actor secundario en los escenarios donde se deciden las cosas importantes. Por eso, señor Sánchez, tal vez haya llegado el momento de dejar de viajar por el mundo buscando redenciones que no existen. La paz no se fabrica con frases,
ni con frases ensayadas frente al espejo. La paz se construye con respeto, con principios y con verdad. Pero usted, hace ya tiempo, eligió otro camino, el del artificio, el del relato, el de la imagen por encima del contenido. Hoy, su palabra ya no inspira confianza ni dentro ni fuera del país. Y cuando un dirigente pierde la confianza, pierde también la autoridad moral. El problema no es solo la falta de credibilidad internacional, sino el daño silencioso que esa impostura causa a España. Porque cada vez que usted habla en nombre de la nación, lo hace desde una representación vacía, una parodia del estadista que quiso ser y nunca fue. Detrás de cada discurso, de cada fotografía, de cada gesto, no hay un líder construyendo país, sino un actor interpretando su propio mito frente a un público que, cada vez más, deja de mirar.